En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Para antes de dormir, para ir en carro, para la sala de espera, para sorprenderse, para discutir, para compartir. Así son los libros para niños y jóvenes. Libros que no son una categoría literaria, son el punto de partida de una vida de lecturas, formas de contar y buenas historias. Esos libros son, o deben ser, la mejor disculpa para que toda la familia se meta de cabeza en peligrosas misiones, viajes misteriosos y aventuras curiosas en búsqueda de una recompensa. En este nuevo capítulo de Cartografías Editoriales nos moveremos entre páginas de magia, humor, ternura y personajes tan reales como el miedo universal a la oscuridad. Historias para niñas y niños, donde el azul y el rosado no tienen dueño ni definen nuestros gustos. Ilustración, texturas, diálogos, juegos narrativos, ausencia o presencia de palabras, historias sin reglas o leyes. Ese será nuestro camino de hoy. Bienvenidos a la ruta en donde el para qué lo cambiamos para quién y con quién. Lo mío ahora es de todos y lo imposible es extraordinario. Bienvenidas a la ruta por la literatura infantil y juvenil. Bienvenidos a las historias para los lectores más jóvenes del Grupo Contexto. Un camino de intuición propone rutas autónomas y de elección, pero también de emociones, impulsos y lecturas en voz alta. Hoy, para esos caminos colectivos de proyectos comunes, nos acompaña Diego Felipe González Gómez, un guía recurrente en cartografías editoriales y el representante del Grupo Contexto en Colombia. Diego Felipe actualmente cursa la maestría de estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo. Felipe es gestor y divulgador, periodista cultural, profesor e historiador. También es lo que a partir de hoy podríamos llamar visitador de buenas conversaciones y librerías. Felipe, preparado para un nuevo viaje en las cartografías del Grupo Contexto. Hola María Elvira y hola a todos los que nos están escuchando. Y sí, hoy es un viaje muy especial porque es como volver a esas ideas de la infancia, pensar en historias para niños es un reto cuando uno ya se convierte en adulto y me parece un mundo fantástico que espero podamos recorrer juntos hoy. Felipe, quiero que antes de cualquier cosa hablemos de cuáles serían esas editoriales del Grupo Contexto que nos van a acompañar hoy y si hay alguna que se queda por fuera y por qué la dejamos por fuera. Sí, hoy nos acompañan Impedimenta, Sexto Piso, Nórdica, Periférica y hoy digamos vamos a tener de invitado a Libros del Asteroide porque ellos no tienen digamos esta línea de literatura así infantil, tampoco tantos libros ilustrados, pero digamos ellos siempre también nos han acompañado en todos estos recorridos. Que en últimas son los recorridos por las buenas historias. Sí, exacto, ¿no? Que siempre es un recorrido por la imaginación, que eso es la caja mágica que son los libros. Bueno, Felipe, entonces cuéntanos a dónde nos vas a llevar hoy y cómo nos tenemos que preparar para este viaje que nos vas a proponer. Pues yo quiero proponerles una especie de aventura, ¿no? Una especie de que volvamos a imaginarnos que somos exploradores, ¿no? Que vamos a encontrarnos con mundos distintos, ¿no? Que nos alejan por completo de eso que yo no sé si llamamos bien la realidad, ¿no? Entonces nos vamos a hacer de un montón de herramientas, de libros, ¿no? De palacios de cristal, ¿no? De diferentes paseos por viñetas, ¿no? Pero todos estos libros que hoy nos van a acompañar en el viaje son eso, ¿no? Son una aventura por las historias, ¿no? Y por el mundo, digamos, de la imaginación que yo siempre creo que es tan maravilloso transitarlo, no solo para alejarse de lo que nos pasa, sino también para entender un poco qué es lo que creemos sentir, pensar, todo esto. En una aventura que busca explorar la imaginación
Vamos en compañía de Felipe González, representante del Grupo Contexto en Colombia, y precisamente con estas editoriales vamos a conversar sobre cómo es ir descubriendo esas primeras lecturas. De primeras lecturas hablamos, Felipe, entonces toca echar en el equipaje, o te propongo que lo echemos, nuestras propias experiencias con esos libros que nos marcaron en los primeros años. Yo creo que lo primero que lo puede marcar a uno en términos narrativos es que le cuenten una historia para dormir, ¿no? O una historia para cualquier momento. Por favor, cuéntame una historia sobre tal cosa. Eso es un primer gran acercamiento que de alguna manera podemos decir que sería lo oral, pero de ahí uno salta rápidamente a otros libros. En mi caso, Felipe, fue El Chigüiro de Ibar Dacol. Me marcó tanto, lo consultaba tanto en la biblioteca del colegio, que la primera vez que fui con mi mamá a un asadero santandereano y pedí un chigüiro, se le aguaron los ojos. Y dijo, ¿cómo es posible que tú te vayas a comer un chigüiro? No era tan buen lector de pequeño, ¿no? Sí me acuerdo que pedía que me contaran historias, ¿no? Creo que ponían muchos aprietos a mis padres, pero me acuerdo mucho de un librito de esta editorial Norma que era Por todos los dioses o algo así, que contaba historias de mitos griegos, ¿no? Y creo que ahí fue mi primer gran acercamiento a estas historias que me empezaron a interesar un montón, ¿no? Yo, de hecho, por mucho tiempo rehusé la lectura y esto, pero ese libro sí me acuerdo que a mí me marcó muchísimo. Con Dorito inevitablemente en mi casa había, igual, ¿no? con Dorito. Entonces también con él empecé a mirar las historias, ¿no? Y creo que eso ahí uno le coge el gusto de una u otra forma, pero es como una puerta de entrada también. Bueno, y en esa puerta de entrada, Felipe, ¿vamos por un medio de transporte particular? ¿Qué nos propone el Grupo Contexto? Y no, yo pensaba que qué medio de transporte podía servirnos, ¿no? Y no es fácil porque, digamos, podría ser uno como pensar la mente o algo así, pero yo me imaginaba una especie de carruaje volador, ¿no? Que nos llevara muy rápido, que pasara de un tiempo a otro, ¿no? Que fuera invisible también, ¿no? Entonces, como algo fantasioso, casi como Papá Noel, ¿no? Pero digamos me parece increíble que fuera así, que fuera con caballos, animales, porque aquí vamos a encontrar también historias de animales que hablan, ¿no? Y eso también me parece genial en este tipo de libros que hoy por los que vamos a pasear. Bueno, Felipe, entonces empecemos el recorrido, nos vamos con la maleta abierta, porque como es un viaje de exploración, iremos metiendo en el camino las cosas que tú nos propongas y vamos a saltar de libro en libro y de mundo y propuesta literaria diferente. Y entonces el primer, digamos, destino que les propongo es una ciudad de cristal, ¿no? Una ciudad imaginaria, una ciudad que es un refugio. Para eso también les pido que en nuestras maletas llevemos un globo de nieve, ¿no? Esos que uno sacude y les empiezan siempre a caer nieve, ¿no? Porque yo creo que de ahí parte este ejercicio de la imaginación como refugio, ¿no? Y este libro de La ciudad de cristal, publicado por Impedimenta, trata, digamos, sobre la historia de las hermanas Bronte, ¿no? Son Charlotte, Bronwell, Emily y Anne Bronte, y nos va a contar a partir de una especie de ficción novelada sus historias, ¿no? Y cómo ellas crean un espacio secreto muy bonito a partir, digamos, de lo que es pensarse, a partir, digamos, de las fantasías, un lugar donde tienen toda clase de aventuras, ¿no? Un lugar, digamos, donde ellas pueden escapar de ese contexto que a veces es tan difícil, ¿no? Y yo creo que a medida que uno va leyendo este libro, ve, por ejemplo, cómo contarse historias. También es una forma de sobrevivir a una sociedad tan opresora como era la que ellas podían estar, ¿no? Y eso me parece genial de Quino, acercarnos también a mujeres que escriben, ¿no? Que eso es profundamente transgresor, y ver cómo esto, digamos, no es un ejercicio que está ahí solo mirando, sino que la imaginación y contarnos este tipo de cuentos se nos convierte, digamos, en un caparazón que nos ayuda, digamos, a lo que decía hace un rato, a entendernos mejor. Entonces uno aquí las ve crear, ¿no? Y son sus primeros años, y a mí eso me parece muy bonito porque creo que este libro cumple, digamos, muchas cosas, ¿no? Es mostrar la historia de unas mujeres tremendas, ¿no? Pero también mostrarlas creando, ¿no? Y eso a mí me parece genial rescatarlo de este libro. Entonces por eso cada vez que uno sacude ese globo de nieve puede ser una historia distinta, ¿no? Es una nevada distinta, lo que sea que uno tenga dentro de ese globo, digamos, se va a cambiar, y es esa posibilidad de una y otra vez empezar a contarse más y más historias, que a mí eso me parece increíble aquí, ¿no? Y las ilustraciones, ¿no? La edición de este libro también creo que le hace mucho juego a esta idea de que es crearse un cuento, ¿no? Y me parece genial, que era lo que tú hablabas, ¿no? Al final queremos eso, ¿no? Yo creo que hasta en los libros de adultos queremos que nos cuenten una historia de cualquier estilo, ¿no? Pero que nos cuenten algo al final y cómo se crean las historias. Sí, además es contar una historia
un poco alejado del propósito único pedagógico y de enseñanza, contarnos una historia donde pueda haber algún tipo de enseñanza, sí, pero no es el principal objetivo. Y dividir la lectura y las historias del contexto pedagógico y escolar con notas es fundamental para esos primeros años. Sí, total, ¿no? Y por eso esta ficción histórica me parece genial, ¿no? Porque hay personajes reales, hay hechos reales, pero al final lo que prima es eso, ¿no? Todo lo que es ficticio y cómo eso también se nos va entrelazando con la vida misma, ¿no? Y eso es genial empezar a entenderlo desde muy pequeño, ¿no? O entenderlo no, por lo menos disfrutarlo. Sí, disfrutarlo. Felipe, cuando hablabas de tus propias experiencias de lectura y señalaste el que tiene que ver con los mitos, pensaba en cómo uno, cuando se acerca a los mitos griegos y romanos principalmente, empieza a entender la relación del ser humano con la naturaleza, ¿no? Entonces está la explicación del rayo, la explicación del día, de la noche, de los temblores, mal, y pasaría de una a un libro de sexto piso, que es el de Princesa del Sol, que tiene que ver con eso, con la relación del amanecer y del atardecer. ¿Por qué escogiste ese libro? Y a mí este libro me parece, empezando por su autor, ¿no? La Princesa del Sol está escrita por David Grossman, ¿no? Digamos, uno de los escritores israelíes más importantes. De hecho, para mí también fue una sorpresa encontrarlo en este tipo de libros, ¿no? Y aquí, digamos, yo creo que también es el valor mítico, simbólico, digamos, que uno puede aprender en las historias, ¿no? Y esta historia al final es una madre y una hija que por un día se convierten en princesas y reinas del sol, ¿no? Y su labor es que el sol llegue a todas partes, ¿no? Y entonces están como en una especie ahí de aventura, muy conscientes que también se va a acabar su día y se va a acabar su reinado y al otro día habrá otra reina y otra princesa del sol, ¿no? Pero está en entender que un día, por más que sea efímero, por más que uno sienta que no hace nada, digamos, tiene una belleza ahí adentro, ¿no? Y entender que también eso es muy bonito, entender, digamos, el paso del tiempo. Yo creo que eso uno solo se lo pueden explicar bien con las historias, ¿no? Y a mí eso me parece genial y es la magia de por qué sale el sol y por qué se va, ¿no? Porque es importante que el sol vuelva y haga lo mismo todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que aquí ellos lo hacen muy bien, además las ilustraciones que son hechas en lápiz, por eso yo también aquí quería que nuestra maleta fuera un lápiz, porque también tiene eso, ¿no? La capacidad de, podemos hacer algo, borrarlo y volverlo a hacer, ¿no? Y eso de volver a empezar un día y que si bien no puede ser, no seamos ni las princesas ni las reinas de ese día, va a ser un día igual genial, ¿no? Y aquí yo creo que él logra esto muy bien, ¿no? Y las ilustraciones le hacen todo como un homenaje también a eso y son muy bonitas, ¿no? Porque algunas son casi pequeñitas, ¿no? Entonces yo creo que nos da una muy buena sensación de que es levantarse cada día, ¿no? Que yo creo que uno de niño eso no lo va entendiendo tanto, ¿no? Pero con un cuento como este, digamos, ahí puede estar muy presente. Y de las normas de la naturaleza, como el paso del tiempo, el amanecer o el atardecer, nos podemos ir a las normas sociales y a la idea de cómo romper esas normas sociales. También con Sexto Piso y el libro Consejos para Niñas Pequeñas. Cuéntanos un poco de ese libro, que solo el título y la editorial ya propone un tipo de discusión particular y con tinte bastante político. Sí, a mí este libro también me parece genial porque yo no sé si eso era un problema mío, ¿no? Pero uno como que espera que todos los libros de niños, ¿no? Pero esto me ha ido cambiando, ¿no? Cuando veo que uno a los niños no tiene que ni pensar que no van a entender, ni que no son capaces de escoger sus propios libros, ¿no? Este libro, publicado por Sexto Piso, Consejos para Niñas Pequeñas, yo les pediría que metiéramos en nuestra maleta una cauchera, ¿no? Porque creo que de ahí empieza a ser todo lo transgresor, ¿no? Y el autor de este libro, vamos con otro clásico, es Mark Twain. La aparición de esta historia es en 1867, pero yo creo que es tan actual porque Twain es un maestro del humor. Él lo que de verdad le está haciendo y diciendo a las niñas es: no hagan caso, ¿no? No hagan caso, no porque simplemente a la mamá no haya que hacerle caso, sino porque hay cosas más importantes, como también uno empezar a entender qué es lo que quiere, ¿no? Y esos son los consejos que a mí me parecen muy chéveres, que él le empieza a dar, nada más lo hace con una gracia, es muy bonito, ¿no? Entonces, por ejemplo, él también, entre chistes, ahí entre, digamos, historias pequeñas, también dice que ignoren las restricciones que impone una sociedad a las niñas y a las mujeres. Y yo creo que a mí eso me parece genial, ¿no? Y que un autor lo haya hecho desde hace tantos años, me parece fundamental, ¿no? Porque las historias también son para eso, ¿no? Para decirnos, no, las cosas no son como siempre hemos pensado. Y él hace un llamado gigante, sobre todo, a pensar por sí mismas, ¿no? Ese es el gran consejo que él le da a las niñas. A mí me parece genial. Si uno, digamos, entiende eso no como una imposición, sino a través de un relato, creo que este libro, que puede pensarse que es políticamente incorrecto, pero no, yo creo que lo que es profundamente un llamado a eso, a pensar, ¿no? Pero también es un libro que, dentro de toda esta irreverencia, también es un llamado a la ternura, ¿no? Porque él también busca eso, y esto
texto, digamos, yo creo que ahí dialoga muy bien con las ilustraciones, ¿no? Eso se logran complementar muy bien. Son ilustraciones que también le hacen uno inspirar cuando uno las ve todos estos sentimientos, ¿no? Entonces uno ve la picardía, ¿no? Pero también ve eso tan importante que es, entendamos qué es la ternura desde otras formas completamente distintas. Me parece genial, además yo me imaginaba la lectura de esto tenía que ser muy chévere, ¿no? Porque de verdad son consejos que uno podría ir dando de un día o dos en un día, ¿no? Y así es un libro de su lectura, yo creo que uno la podría estirar y hacerla completamente amena hasta para uno mismo ya cuando está así viejo como yo, digamos, creo que me parece genial esta apuesta que hace Sexto Piso con consejos para niñas pequeñas. En un viaje por esas primeras lecturas, un viaje para explorar cuáles son las temáticas que nos interesan, cómo podemos elegir, cómo compartir las lecturas, cómo acercarse a los libros de forma colectiva, porque de eso se trata también la literatura infantil, libros para compartir. Hemos hablado de las propuestas de Sexto Piso y de Impedimenta en sus lecturas, hemos hablado de ilustraciones, de tipo de libros, en libros que cuentan historias, libros que son un acercamiento clarísimo a una crítica social, pero finalmente libros que proponen nuevas formas de imaginación a través de sus historias y de sus ilustraciones. Felipe, nos queda entonces hablar de las propuestas de Nórdica y de Periférica. Entonces voy a arrancar con un libro que a mí siempre me ha llamado mucho la atención desde su título, que se llama Victoria Sueña, publicado por Nórdica, ¿no? Y aquí para este libro, digamos, y para esta parte del viaje, yo les diría que saquemos o metamos a nuestra maleta una lupa, ¿no? Porque esta es la historia de una niña que es una lectora voraz, ¿no? O sea, una niña que, mejor dicho, le encanta devorar libros, que nos empieza a dar esa relación, digamos, muy cercana que uno puede crear con ellos, ¿no? Y entonces ella, digamos, imagina todo lo que va pasando, ¿no? Cada vez que abre un libro es, digamos, toda una nueva aventura por imaginar, ¿no? Entonces, digamos, aquí también hay algo que yo creo que este libro hace muy bien, y es enseñarnos, a partir de todas las aventuras de Victoria, el poder de la lectura, ¿no? El poder de la creación de muchos mundos, ¿no? El poder de la imaginación al final, que me parece, y ella, digamos, a partir de lo que le va pasando, tiene un problema gravísimo, ¿no? Es que si uno es un devorador de libros, pues no creo que pueda haber mayor tristeza que se le empiecen a desaparecer de su estantería, ¿no? Y ella un día empieza a ver que esos libros se le empiezan a ir, ¿no? Entonces, yo creo que al final es como si ella también, esto es un juego como si ella se empezara a perder entre la que se está perdiendo entre las páginas es ella, ¿no? Entonces, es un homenaje también a esas primeras historias que nos atrapan, ¿no? Entonces aquí ella tiene un amigo que está, digamos, buscando unos animales, ¿no? También de la nada un vaquero entra y, digamos, se empieza a manejar el carro de su papá, ¿no? Entonces a mí eso me parece genial, porque ella también hace como detective y decir, bueno, ¿dónde están estas historias? Y al final es eso, ¿no? Ir hacia un libro, buscar una historia que nos guste, que nos llame la atención, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy bonito porque además creo que genera algo, y es también sentirse representado, ¿no? O sea, como una niña que le encantan los libros, y yo creo que ahí, digamos, hay todo este impulso que me parece genial que también dan estos libros, y es la curiosidad, ¿no? Por eso yo saco la lupa, ¿no? Porque queremos mirar otras cosas que nos van pasando, y esta historia, digamos, yo creo que lo cuenta muy, muy bien, en todos los sentidos. Felipe, ahí quisiera decir una cosa que no paraba de pensar mientras te oía, y es, bueno, primero aclarar que a mí me encanta la tecnología, soy fanática de la tecnología, pero siento que a veces nos preocupamos demasiado por encontrar los códigos perfectos, el uso de la tecnología adecuada para llamar la atención de los niños y niñas, ¿no? Como, entonces el código QR que cuando lo lees se vuelve realidad, el holograma y no sé qué, y a veces me pregunto, tal vez la verdadera curiosidad no está en esa exploración con la tecnología, sino en cómo el lector se convierte en un sujeto activo, casi como en un detective de esa historia. Y es eso lo que propone finalmente un libro de literatura infantil y juvenil, donde nos sentimos involucrados, nos sentimos partícipes y nos llaman permanentemente a la acción. Sí, total, ¿no? Yo es que creo que la gran defensa de la lectura debería ser esa, ¿no? Que creo que es el único medio que, verdad, hace que uno mismo se imagine sus propias cosas, ¿no? Y además no hay que olvidarse que el libro también es tremenda tecnología, ¿no? O sea, puede que no tenga claro, bits, ¿no? Y
pantalla HD ni nada de eso, pero pues creo que sigue siendo una tecnología igual de tremenda como la cuchara, ¿no? Creo que no nos hemos inventado todavía nada mejor y está ahí, ¿no? Y con esto que tú me dices paso al siguiente libro de Nórdica, que es El último dragón y otros cuentos. No todos hemos visto dragones en películas, no todos hemos visto, tenemos una imagen del dragón, ¿no? Pero aquí cuando uno los lee, uno se imagina su propio dragón, ¿no? Y se hace su propio mundo de dragones, ¿no? Y este libro publicado por Nórdica, yo lo que les diría que echáramos en nuestra maleta es un escudo de San Jorge, ¿no? Y es ese caballero mítico que peleó con muchísimos dragones, supuestamente venció muchos, pero en este libro lo van a presentar como un San Jorge, ¿no? Que está medio dormido y que no quiere volver a pelear con dragones, ¿no? Y aquí a partir de eso vamos a encontrar diferentes príncipes, ¿no? Diferentes princesas, ¿no? Niños que les gusta hacer otras cosas por fuera de esto y dragones también, digamos, que van a representar toda una gama de personalidades, de sentimientos, porque yo creo que aquí también es importante como eso de aprender qué es sentir, ¿no? Yo creo que uno nadie le puede enseñar eso, ¿no? Y es muy jodido y por eso creo que los libros hacen muy bien ese trabajo de a partir de experiencias que uno siente mientras lee, digamos, aprender eso, ¿no? Entonces hay unos dragones bravísimos, otros completamente hambrientos, ¿no? De hecho, hay una frase que me encanta, ¿no? Que dice que hay dragones en este libro tan hambrientos, capaces de comerse un ejército de hipopótamos, pero también hay dragones con necesidades de amor y de ternura, ¿no? Los dragones que quieren que los consientan, ¿no? Dragones que quieren hacer amigos, ¿no? Y yo creo que a partir de esa imagen es genial ver todo lo que empieza a pasar, ¿no? Y entonces también hay dragones, pues todos estrafalarios, ¿no? De unos personajes geniales, pero yo creo que aquí digamos, está eso, ¿no? Y creo que al leerlo es la única forma en que uno como lector, sea niño, sea mayor, le pone la imagen que uno quiere en su cabeza, ¿no? Y ese ejercicio, digamos, no está mediado por nada, ¿no? Y es como el poder de las palabras, que al final es uno imaginándose algo, ¿no? Y no que le imponen una imagen. Y yo creo que hay un ejercicio de profunda libertad, ¿no? Y eso me parece a mí muy bonito con esto que son dragones, nada más, pues yo creo que si hasta los mayores hay gente que le fascinan los dragones, pues de niño es como una figura increíble, ¿no? ¿Quién no soñó estar montado y volar frente a con un dragón por muchas partes, ¿no? Entonces, este libro yo creo que es como un gran ejemplo de lo que puede ser otra vez, ser parte de un mito, ¿no? Bueno, y en este viaje de libertad, Felipe, hemos echado la lupa, una bola de nieve, el lápiz, el escudo de San Jorge y con periférica, ¿qué vamos a echar? Este libro, digamos, de periférica, que se llama Loja, digamos, yo creo que es el más distinto de los que hemos hablado, ¿no? Yo creo que además es un libro que va por un gusto como por las viñetas, ¿no? Por eso que yo hablaba de Condorito, ¿no? Eso de aprender a leer ahí, ¿no? Yo creo que ya no tanto, ¿no? Pero para muchos también la entrada a la lectura fueron las historietas de los periódicos, ¿no? Y ahora yo no sé en qué medios estarán, pues están por ahí, ¿no? Pero este libro, digamos, también es una forma que es un desafío a la propia lectura y por eso yo quería traer en nuestra maleta, como siempre, pero esto es también una obsesión mía, un mapa, ¿no? Y un mapa que nos va a ayudar a leer y a entender muchísimo mejor, digamos, porque si bien esto es un libro que cuenta una historia y todo este cuento, hay un papel, digamos, de exploración en la viñeta, en cómo se hace, ¿no? Y entonces hay unos saltos, ¿no? Entonces uno tiene que estar metido muy bien dentro de lo que está pasando ahí. No, creo que este también es un libro súper interactivo porque uno, digamos, le dan ganas de tocar y ver por dónde carajos es que va, ¿no? Porque la lectura no es completamente clásica como uno diría, ¿no? Entonces, porque además es una historia en la que uno encuentra fantasmas, ¿no? En la que hay viajes en el tiempo, ¿no? Entonces a mí me parece genial cómo se representa un viaje en el tiempo en una historieta, ¿no? En una viñeta, ¿no? Entonces por eso es que hay unos saltos, ¿no? Los personajes salen, vuelven, saltan de una a otra, ¿no? Hay encuentros con la muerte, ¿no? También eso cómo lo hacemos, ¿no? Y cosas tan increíbles otra vez, ¿no? Como nieve que parece helado de limón, ¿no? Entonces a mí eso me parece genial porque también nos lleva a decir, miren, hay muchas formas de contar historias, ¿no? Hay muchas formas de entenderlas, de mirarlas, ¿no? Entonces a mí eso me parece genial porque al final, digamos, con todas estas historias grandotas, aquí también tenemos un viaje por los sentimientos, ¿no? Por la mente o por ese mundo interior, que yo creo que es muy interesante entenderlo, ¿no? Como que no sé si fui yo o qué, pero creo que la pandemia también nos ha hecho ser muy conscientes de nosotros mismos y de todo eso que va pasando por la cabeza. Y uno cuando está aprendiendo a expresar eso, pues qué chévere que hayan estas formas, ¿no? Mire, yo mismo me enredo contando historias, ¿no? Pero vea cómo se pueden contar al final, ¿no?
Y este libro al final también es como una propuesta arquitectónica, ¿no? Porque entonces uno ve tomas como cenitales, ¿no? Entonces a mí me parece genial, ¿no? Es como uno se puede quedar en una página hasta imaginándose sus propias historias, ¿no? Entonces me parece muy bonito en ese sentido, ¿no? Que también es un viaje, digamos, ya no solo de dragones, de ciudades de cristal, ¿no? Sino también un viaje por muchos sentimientos que me parece muy importante no olvidar. Contexto por propuestas de literatura infantil y juvenil, que tienen esa categoría, pero realmente son libros para todas las personas que quieran disfrutar de saltos que nos invitan a la imaginación, saltos que nos invitan a una aventura a través de retos que nos ponen para encontrar secretos ocultos, pero también son viajes interiores, como lo dijiste tú, Felipe. Quiero hacer la lista de recomendados de los libros. Entonces, les repito, hablamos hoy de La ciudad de cristal, de Impedimenta. De Sexto Piso hablamos de 2 libros, que son La princesa del sol y Consejos para niñas pequeñas. De Nórdica también hablamos de 2 libros, que son Victoria sueña y El último dragón y otros cuentos. Y de Periférica, el libro del que estábamos hablando al final, que tiene una propuesta bastante cinematográfica, pero también es una invitación a esas primeras viñetas, a esa forma de leer que es distinta, donde saltamos de una propuesta en donde no solo hay unos diálogos, sino también hay unas ilustraciones que nos proponen un tipo de lectura temporal. Y ese libro es Aloha, de Periférica. Felipe, pues muchas gracias por acompañarnos hoy y por hacer de este viaje un encuentro entre generaciones. No, a mí me encanta esto, por eso también ponía esta canción de Joan Manuel Serrat, Esos locos bajitos, ¿no? Porque creo que ahí también está eso como uno le cuentan historias, ¿no? Con la música y porque uno relaciona esas historias con alguien, ¿no? Y las historias de la infancia están marcadas, pues, en muchos casos con la familia, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Esto es lo chévere que también es una lectura compartida. Bueno, y la mejor recomendación que les puedo hacer hoy es que se dejen seducir por estos libros y terminen precisamente el viaje en alguno de ellos o en una librería para que puedan seguir conversando con nosotros. Los invito a que sigamos este diálogo y nos pregunten por más cosas que tienen que ver con literatura infantil y juvenil en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como @Siglo del Hombre. También tengo que decirles que además de estos libros, Siglo del Hombre tiene un catálogo riquísimo en libros que seguramente sus sobrinos, sus hijos, sus conocidos, todos los nuevos lectores van a amar. Entonces entren por favor a libreriasiglo.com y van a ver nuestra oferta y nuestras propuestas de lectura. Bueno, y si quieren conocer otras aventuras del Grupo Contexto, pueden buscar nuestro podcast Cartografías Editoriales en las plataformas más populares. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.